A continuación tenemos, y para seguir en la secuencia, la tercera ponencia de la mañana. Tenemos resultado de la supervisión sobre hostigamiento sexual en universidades licenciadas por SUNEDU. Esta ponencia está a cargo de la magíster Eliana Rebollar Añaños, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. La magíster Rebollar ha obtenido ese grado en Marco Internacional de Protección de los Derechos Humanos por la Universidad Alcalá de Henares de España. Ella también es magíster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de España. Es egresada de la Maestría de Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Sociedad Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios donde culminó también el programa de Gobernabilidad y Gerencia Política. Abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y pedagoga por el Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Lourdes de la misma ciudad. En la Defensoría del Pueblo, a la fecha, conduce la Adjuntía para los Derechos de la Mujer y antes se ha desempeñado como jefa de la Oficina Defensorial de Lima. Es directora de Coordinación Territorial a nivel nacional, directora nacional de programas de protección a poblaciones afectadas por la violencia y ha liderado las entonces oficinas regionales de Ayacucho y Junín. En la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, lidera 3 líneas de intervención en el marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará. Sin más, recibamos con fuertes aplausos a la magíster Eliana Rebollar Añaños. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las universidades católicas del Perú, a nombre de la Defensoría del Pueblo, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes el trabajo de nuestra institución. Darles el saludo del Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, quien impulsa la línea de trabajo por las mujeres en la Defensoría del Pueblo. Definitivamente, encontrarse las universidades católicas en este importante evento demuestra el compromiso que tienen para trabajar por las mujeres en sus diferentes casas de estudio. Esto es muy valorado por la Defensoría del Pueblo, institución que se pone a su disposición para poder avanzar en un tema que para nosotros es importante, la violencia en general, pero en esta ocasión me voy a dedicar a ver el tema del hostigamiento sexual en universidades. Y debo empezar señalando que la educación superior, como todos sabemos, está llamada a garantizar espacios educativos que sean libres de violencia y discriminación para el estudiantado en general, pero también para toda la comunidad educativa. Digo esto porque el hostigamiento sexual es una realidad, y es una realidad que ha sido soslayada por la sociedad y también por las universidades. Y claro, su naturalización, de la que ya se hablaba antes, la ha convertido en una práctica cotidiana. O sea, es normal ver cómo las mujeres son hostilizadas sexualmente. Esta práctica, en definitiva, como ya lo han dicho, vulnera a la mujer en su dignidad humana, pero también sus derechos y libertades, entre ellos la integridad física de ellas, la psíquica, la moral, la libertad sexual, a un ambiente saludable, armonioso, al bienestar personal, al derecho a su salud, su educación, a la seguridad y en general lo que la doctora Patricia Bravo nos decía, a vivir en igualdad y no discriminación. Dicho esto, tenemos que señalar que el hostigamiento sexual no es neutral. O sea, sí tiene un fuerte impacto en las mujeres. Es cierto que hay hombres que también sufren de hostigamiento sexual, pero la práctica está extendida en las mujeres. Y hay un elemento que es central, la sexualidad, pero es central porque está mal entendido en las prácticas hostigadoras, que colocan a la mujer como un objeto sexual y no como sujeto de derechos. Pero en este tema
no es la sexualidad la que lleva a una persona a ejercer esta conducta. En el fondo, es un problema de poder. Y ahí viene todo lo que anteriormente se ha señalado, porque quien hostiga sexualmente impone requerimientos sexuales que son indeseados por la otra persona. ¿Para qué? Para imponerse sobre ella. En consecuencia, acá tenemos que distinguir que el hostigamiento sexual es un tema de imposición de poder que está disfrazado de sexualidad. No es que los hombres no pueden controlar su sexualidad cuando una mujer viste de determinada manera. No, el tema de fondo es ese ejercicio excesivo, abusivo, de un poder que te da una masculinidad hegemónica en el que a la mujer le consideras inferior a ti. Las víctimas del hostigamiento sexual muchas veces evitan rechazar estas prácticas y lo evitan porque en las universidades, entrando ya a este ámbito, temen los deméritos académicos, ser expulsadas de la universidad, impedimentos para graduarse y en muchas ocasiones incluso para su ejercicio profesional. Entonces esto vulnera en ellas su personalidad, de eso ya no voy a hablar, pero lo que debe quedar claro es que la causa trascendente del hostigamiento sexual no es la vestimenta del estudiante, las señales de interés que ella pueda tener en el profesor o el alumno, su modo de reír, de andar, de bailar. Esa no es la causa del hostigamiento. La causa fundamental es la forma de pensar y relacionarse de los hombres. Por ello, no debemos ocuparnos en culpar a la víctima. Lo que tenemos que hacer es evitar que haya situaciones normalizadas, contextos de sexismo que normalmente se dan en las universidades. Las consecuencias y los costos del hostigamiento sexual son altos en términos individuales y ya se ha dicho por qué. La licenciada Sandra ha sido muy explícita en el costo individual, pero también hay un costo a nivel de nuestras instituciones. Una institución educativa no pierde investigando temas de hostigamiento sexual. Una institución educativa gana previniendo y teniendo canales de denuncia y de investigación. Los instrumentos internacionales reconocen esta práctica como una práctica que tiene connotaciones incluso de seguridad para las personas. Pero, ¿qué pasa en el contexto universitario? Es una práctica que tenemos que desterrar, tenemos que evitar, como se decía. Nuestra aspiración debe ser que no haya ni un caso, y el que haya debe ser investigado adecuadamente. Hemos avanzado en legislación muchísimo. Desde el año 2003 tenemos una ley contra el hostigamiento sexual, acaba de ser reglamentada en julio de este año. La ley universitaria nos habla de que las universidades deben ser espacios libres de violencia y para nosotros lo importante es que este marco normativo, que es frondoso, el Perú se ha esmerado en tener un marco y que ha sido complementado, recordarán, con la muerte de la joven Eivy Ágreda, que fue incendiada y que el correlato anterior era una práctica de acoso. Entonces, a raíz de esta muerte violenta y trágica, se da un decreto legislativo que es el 1410. Este decreto legislativo ya establece que el acoso en general es delito, pero también precisa el concepto del hostigamiento sexual. Y en esa precisión creo que hay un detalle importante y solo voy a leer el concepto que está vigente en nuestra legislación peruana porque no quisiera cansarlos con leyes. ¿Qué dice este decreto legislativo de esa definición? Que el hostigamiento sexual como una forma de violencia, ¿no?, es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, o sea, tiene que haber rechazo.
no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su situación laboral, docente, formativa o de cualquier índole. Actualmente, con esta norma, se elimina la reiterancia, es decir, que esa conducta haya sido repetitiva y reiterada para poder investigarse. Pero además, los medios exigibles para la investigación del caso, porque antes la víctima tenía que probar haber sido hostilizada o acosada, y esas son prácticas que no ocurren públicamente. Se buscan los espacios adecuados o los entornos, como los entornos tecnológicos que ahora son la modernidad para la mayor violencia contra las mujeres. Entonces, si tenemos un marco tan frondoso, las universidades no pueden empeñarse en abrir canales de denuncia y denunciar a medio mundo. Probablemente nos quedemos con una cantidad enorme de varones denunciados, sancionados, y que eso no va a ayudar en la solución del problema. Sin duda, para la Defensoría del Pueblo resulta importante que haya rigor en las investigaciones que se abordan, ¿no?, desde las casas de estudio, pero este reto te lleva a generar información, a visibilizar la problemática, dar muestras de implacabilidad y autoridad en un tema tan presente, pero también significa dimensionar el problema. Y por ejemplo, lo que se nos decía de la Universidad Católica es importante, porque hay que saber cuál es la dimensión del problema, porque si nosotros no hacemos diagnósticos que sean participativos con toda la comunidad universitaria, poco o nada vamos a poder avanzar en lo que para nosotros es importante, que es medir la evolución de la tolerancia social hacia la violencia y la desigualdad en general y llevar un registro de investigaciones y sanciones. Pero hasta ahí les estoy hablando de cómo los casos concretos con nombre propio pueden llevar a una aproximación mayor de la universidad a esta problemática. Sin embargo, el reto mayor es otro. El reto que tienen las universidades es concentrar todos sus esfuerzos en la prevención del hostigamiento sexual. Si trabajamos en la prevención, estamos trabajando en las causas, y esta tiene que inscribirse en una respuesta que sea integradora, con estrategias psicoeducativas como las que nos decían, con una participación de todas y todos. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo, postulamos la necesidad de un abordaje que sea multidimensional. No podemos quedarnos en la persecución a los agresores, en este caso de hostigamiento sexual, en generar denuncias que son importantes para demostrar autoridad y no trabajar en el fondo del tema. Dos experiencias les cuento de la Defensoría del Pueblo. Estamos implementando un curso piloto con la Universidad Cayetano Heredia, justamente dirigido a estudiantes masculinos, no necesariamente solo ellos, mayoritariamente, para trabajar en aquellos cambios colectivos y personales que son necesarios para que ellos renuncien a esa forma de relacionarse con las mujeres. El curso ha sido diseñado en el primer semestre, ahora está en pleno desarrollo. Vamos a sistematizarlo y lo vamos a compartir con las demás universidades, porque sí hay que trabajar con los hombres. Asimismo, estamos haciendo debates defensoriales, y en estos debates defensoriales, muchas de sus universidades han participado. Se trabajaron 6 mociones. Una de ellas tiene que ver con el hostigamiento sexual en universidades. Créanme, la preparación de los jóvenes ha sido tan intensa y las ideas que tienen no son las que tenemos los adultos. Ellos tienen una forma de abordaje distinta, su planteamiento está pensado en las tecnologías de información. Entonces, si queremos trabajar en la prevención, en la información, es poner el terreno en el sentido de que todos estén informados de qué es el hostigamiento, de por qué no se puede hacer, qué sanciones debe tener y en el fondo cómo tienen que cambiar en la forma de relacionarse.
Dicho esto, voy a dar una pincelada a lo que ha sido una supervisión que hemos hecho a las universidades licenciadas por la SUNEDU en octubre del año pasado y que tiene hallazgos importantes que comparten la información que se señalaba antes. Entonces, les decía que hemos supervisado a las universidades sobre el hostigamiento sexual. Tenemos un informe que está en imprenta, es compromiso de la Defensoría del Pueblo hacerlo llegar a las autoridades universitarias, a las defensorías universitarias, a las oficinas de bienestar, pero también a los estudiantes. Acá solamente se ponen algunos hallazgos para la reflexión, pero es importante leer ese documento y ver cómo tenemos que ir transitando hacia mecanismos de prevención, de información, para evitar que nuestras universidades sean espacios donde el acoso sexual está generalizado. Los objetivos básicamente fueron 3. El primero era identificar los avances en la prevención, atención y sanción del hostigamiento. El segundo, qué obstáculos hay para ese cumplimiento. Y tercero, la contribución de la Defensoría del Pueblo para mejorar la calidad del servicio educativo universitario. La metodología de esta supervisión ha sido muestras que se han tomado en grupos focales con estudiantes, docentes, mujeres y varones, estudiantes, mujeres y varones, entrevistas grupales y también hemos aplicado una encuesta institucional a 46 universidades de las 54 licenciadas por SUNEDU. Las que no se aplicaron son universidades que se han negado a dar la información a la Defensoría del Pueblo, en algunos casos por falta de tiempo y en otras apelando a la autonomía, aun cuando el derecho a la educación está por encima de la autonomía y la Defensoría dentro de su rol contribuye a que ejerzan mejor su función. Estas son las universidades que han sido encuestadas, ¿no? Varias de vuestras universidades han participado en este estudio y es importante porque nos da una aproximación de algo que si no lo estudiamos, siempre estamos diciendo que el hostigamiento existe, pero no sabemos dónde ni qué dimensiones tiene. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Debo decir que también hemos aplicado una entrevista a 475 estudiantes, casi el 50% mujeres y varones. Sobre el conocimiento que tienen del tema del hostigamiento sexual. Un 89% de estudiantes ha oído hablar del hostigamiento, esa es una información muy general. El 38% de ellos recibió información en sus universidades, solo 38% fue informado, y cuando hablamos de información es que le han dicho el ABC del hostigamiento sexual, desde su concepción, el marco legal, qué está permitido, qué está prohibido. 71% del total de mujeres de universidades privadas tienen información. Y vean la diferencia con las universidades públicas, es decir, las públicas menos se preocupan por ese tema porque alcanza un 39%. ¿De dónde obtienen información los estudiantes? 30% se informa por internet, que ocupa el primer lugar, 25% en el colegio, es decir, ya han venido con una información previa a la universidad, y el tercer lugar lo ocupa la universidad con un 24%. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer en las universidades por generar información, y generar información que esté en la lógica de los estudiantes, que es una lógica más de entornos digitales, porque si le hacemos el folleto, el manual, eso no les va a servir. ¿Cuál es el tratamiento de los casos de hostigamiento sexual en las universidades? Fíjense, esta es una percepción, no es cuántos han sido denunciados. ¿Qué perciben esos 475 estudiantes? Que mayormente son denunciados docentes varones en un 28%, estudiantes varones en 23%, y ahí tienen la diferencia entre públicas y privadas de aquella percepción. Mayor los docentes en universidades privadas
y en un 24% en universidades privadas. Entonces, siempre los porcentajes, como ven, van variando entre lo privado y lo público. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Ahí tenemos un testimonio de alguien que da cuenta de lo que se decía, ¿no? O sea, es el temor a lo que te pueda pasar si es que tú vas a denunciar. Entonces, ahí hay un silenciamiento de la mujer, ¿pero por qué? Porque no le damos el soporte, no tiene el acompañamiento de la autoridad para poder denunciar. Sobre el tratamiento en los casos de hostigamiento sexual en las universidades, ¿cuál es la percepción de los estudiantes sobre los casos? Víctimas de hostigamiento sexual, de esos 475 estudiantes, 7% eran varones, 9% mujeres. Miren el porcentaje, es bajo, 7, 9, pero sí hay varones. ¿Pero quién era el agresor? Otro varón. O sea, si hay varones que son víctimas de hostigamiento, no es, y con eso no quiero santificar de que una mujer no pueda hacer un acto de hostigamiento, lo puede hacer, y seguro que hay, y debería someterse a la investigación. Quienes hostigan son hombres. Situaciones a las que fueron expuestas esas personas que dicen haber sido víctimas de hostigamiento. Un 16% a comentarios sobre alguna parte de su cuerpo y un 25% a comentarios o chismes, ¿no?, discriminatorios por correo o WhatsApp. Entonces se dan cuenta, ¿no?, ese bajo porcentaje de qué dice que ha sido objeto de hostigamiento sexual. Pregunto, ¿esos casos, llegando a una comisión, merecerán sanción? No van a merecer sanción. ¿Por qué? Porque tenemos que ir por el marco legal. No necesitas una probanza de testigos, de que todo esté acreditado con prueba plena para que pueda darse una sanción por el hostigamiento. Hay pruebas periféricas como las evaluaciones psicológicas que dan cuenta de cuánta afectación puede tener una persona. Sobre el tratamiento de los casos de hostigamiento en las universidades. Acá es la encuesta que se ha hecho a las autoridades universitarias. De las 46 universidades, ¿no?, tienen protocolos específicos para la atención del hostigamiento, el 57%. 65% de las universidades privadas y 48% de las públicas. Igual las públicas siempre por debajo de las privadas. Y sobre instancias de supervisión del cumplimiento de esos protocolos está el Consejo Universitario, en muchos casos el Rectorado y en algunos la Secretaría General. 21 universidades tienen medidas de prevención como la confidencialidad, la gratuidad y asesoría legal y psicológica para la víctima, es decir, han ido más allá de la norma para poder proteger a las víctimas. Sobre el tratamiento de los casos de hostigamiento relacionado a canales de denuncia, el 93% de las universidades cuenta con defensorías universitarias. Ese porcentaje no llega al 100% en el general, pero sí en las universidades privadas. Son 3 públicas las que no tienen todavía defensoría universitaria. De esas 43 que tienen defensorías universitarias, el 91% atienden casos de hostigamiento sexual. Y hay universidades, como lo decía en la Católica, que tienen una comisión especial, en otros casos, oficinas de bienestar y el Tribunal de Honor. ¿Qué dicen los representantes de las universidades? Ahí tenemos una tarea pendiente. Las defensorías universitarias no son conocidas por los estudiantes. Sobre el tratamiento de los casos de hostigamiento y canales de denuncia, menos del 50% del estudiantado conoce a dónde debe ir para denunciar un caso de hostigamiento sexual. 47% de mujeres sí lo sabe y 39% de varones lo conocí. Pero claro, el conocimiento de canales de denuncia debe ser mayor en las mujeres. Tratamiento de los casos de hostigamiento sexual, y ese porcentaje es con respuesta múltiple. En el 76% de universidades se contemplan medidas de protección
para la víctima, que es cambiarle los horarios de trabajo, separarlas justificarle las inasistencias, o sea, toman medidas para que pueda seguir el proceso de investigación. ¿Cuáles son las medidas que mayoritariamente toman? El 29% separación preventiva del denunciado, en un 24% la posibilidad de cambiar de curso, horario u oficina, y en un 23% la advertencia al denunciado de no hostilizar a la denunciante o a los testigos. Saben ustedes que los testigos también tienen un rol fundamental, pero muchas veces se hostiliza a los testigos justamente para que se caiga la investigación. De aquellos que nos dijeron que sí habían sido hostilizados sexualmente, miren el porcentaje, el 18% de ellos enfrentó represalias por la denuncia. ¿Y quiénes cometen la represalia? No es el hostigador, son las autoridades, son encomendados que van a decirle que si sigue con la denuncia no va a terminar la carrera, que salga. Entonces le generan una situación de víctima a culpable. Entonces la persona entra en una situación muy complicada de definir si sigue o no sigue con esa investigación. Y miren cómo va el tratamiento de casos de hostigamiento sexual en las universidades. La curva es clarísima. Tenemos ahí información de 3 años. En el 2016 habían 15 denuncias, sube a 37 en el 2017 y a 65 en el 2018. Los procesos instaurados son 9, 29 y 49, o sea, sí hay procesos, pero los casos sancionados, miren la cantidad. O sea, en total, 31 casos en 3 años. Entonces, ahí tenemos un problema, que no le creemos a la víctima. Creemos que el hecho de sancionar es un demérito para la universidad, cuando la sanción significa que tomamos opción por la autoridad para ejercer un rol que corresponde. Entonces, si hablábamos de la prevención, sí hay que hacer prevención, hay que invertir en eso, pero cuando hay casos, la mano tiene que ser implacable, porque si no hay un doble discurso. Y el prestigio de una universidad no se mide por cuántas sanciones vas a tener, sino por cómo se ejerce la autoridad. Entonces, el 63% de los casos presentados son de universidad privada, de ese total de casos. ¿Cómo se da el tratamiento de los casos de hostigamiento en las universidades? El 91% prevé sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? A respuesta múltiple, separación temporal, retiro definitivo de la universidad, amonestación por escrito, cese temporal sin remuneración. Pero tenemos una universidad de las 24 privadas, que representa el 4%, y 3 de las públicas que no establecen ninguna sanción. Entonces, claro, si hay un bajo nivel de sanción, la tolerancia hacia esa práctica se va a incrementar, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades institucionales en la prevención para la atención del hostigamiento sexual? La prevención, que es lo importante en lo que hay que trabajar. 18 tienen en su plan operativo anual acciones de prevención, 34 realizan campañas, incluyen en su plan estratégico institucional 27, 13 cuentan con presupuesto para actividades de prevención. Solamente 13 invierten en la prevención del hostigamiento sexual. Entonces, para la Defensoría, como lo decía, es gravitante el esfuerzo y la inversión de tiempo, recursos, para poder trabajar en la prevención. Hay una serie de recomendaciones, pero las que van en ese informe para las universidades básicamente son las siguientes. En primer lugar, conforme al reglamento de la nueva ley, se ha puesto un acápite para crear los comités de intervención frente al hostigamiento sexual, que está integrado por representantes de la universidad,
necesariamente el defensor o defensora universitaria, y acá viene la novedad, los representantes de las alumnas y los alumnos garantizándose la paridad de género, es decir, deben establecer un mecanismo para que en ese comité de intervención estén representadas las alumnas y los alumnos. Eso está en el reglamento, ha salido recién en julio de este año y hay que incorporar en los documentos internos que tengan. Luego, la aprobación para las que están pendientes de los documentos normativos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual. Un aspecto importante que nos da esta supervisión es la necesidad de capacitar al nuevo personal contratado, sea docente, administrativo, sobre los documentos preventivos, los protocolos que hay sobre prevención y atención del hostigamiento sexual, ¿no? Si es que no lo tuviese la universidad. De lo contrario, tiene que abordarse este tema desde la identificación de estas situaciones. Digo esto porque una buena práctica que tiene la Defensoría del Pueblo es que personal que entra es inmediatamente capacitado en la directiva de hostigamiento sexual. Entonces, si pasa algo adelante, no puede en su defensa decir que no sabía de qué se trataba. Y capacitamos a mujeres y varones. Desde el personal de limpieza, todos saben de cabo a rabo en qué consiste la directiva. Entonces, esa es una buena práctica. Todo el que entra, estudiante o contratado, debe conocer cuál es el marco, cuáles son las reglas que rigen en la universidad. Luego, la promoción de una educación con enfoque de derechos y bajo una perspectiva humanista, porque la universidad tiene que preocuparse de la esencia humana que tienen sus estudiantes. No solo es formar profesionales, científicos o técnicos que salen a la vida profesional. Lo importante es que se forme personas humanas, que sean respetuosas de los demás. Pero ahí nosotros apostamos a algo que se dijo, porque de la universidad, que es un tránsito, sales hacia la sociedad, a tu desempeño profesional. Y por eso es que esta educación debe emplear los entornos tecnológicos y políticas educativas que sean flexibles y a gran escala. O sea, tenemos que trascender a las puertas de la universidad para hacer saber que estamos preocupados y ocupados en un tema como la violencia contra la mujer de forma consistente. Y con ello vamos a llegar, ¿no?, a una cobertura nacional. O sea, lo importante no es solamente trabajar intramural, sino tenemos que hacer un trabajo que puede irradiar. Y yo creo que el hecho de que ustedes estén acá 3 días tratando el tema de la violencia contra la mujer es un paso muy, muy importante en esto. Esto tiene que trascender, tiene que saberse que las universidades están preocupadas por un tema que es vital. Las mujeres necesitan ser protegidas, defendidas, y los hombres respetarlas a ellas en su desempeño académico y en general en la comunidad educativa. Luego, la implementación de programas de salud mental. Por todo lo que Sandra decía, una víctima necesita el acompañamiento, entonces hay que hacer convenios para que esto se convierta en una realidad. Y finalmente, aprobar planes de comunicación que se orienten a campañas de difusión que tengan como eje todo lo que es el entorno tecnológico, porque con nuestros debates ya nos hemos dado cuenta que nosotros estamos pensando únicamente en el afiche, en el encarte, y los jóvenes y las jóvenes van a otra revolución, en otra dinámica, y hay que entrar en esa dinámica, porque en Internet ellos se informan y muchas veces se malinforman. Entonces, nuestra obligación es entrar por esos canales para trabajar el tema de prevención con ellos. Esto es lo que la Defensoría del Pueblo ha hecho. Prometo hacerles llegar ese informe que es mucho más sustancioso, y los felicito por estar acá y por trabajar por los derechos de las mujeres y en especial por esta lucha contra la violencia hacia ellas. Gracias.